Bueno muchachos, entonces en esta etapa o el día de hoy pues vamos a hablar de lo que es la superficie cortical superior, ¿listo? Bueno, esta superficie muchachos entonces es muy importante porque aquí ya vamos a empezar a cambiar una serie de conceptos y tal vez este es el corte que más utilicemos en la parte de anatomía, pero en cuanto a superficie va a ser un poco diferente. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque, ¿qué va a pasar? Vamos a tener una serie de variantes anatómicas, entonces se van a dar las convexidades, pero se van a dar de forma parcial, es decir, normalmente este corte va a llegar hasta lo que son las zonas superficies laterales, pero del giro frontal eh, medio, ¿listo? No vamos a tener ningún otro giro más allá de este, vamos a perder los temporales, ¿cierto? El occipital se va a dar de una forma muy pequeña y aparte de eso, eh, también vamos a ver que algunos signos vienen de la superficie medial y otros lateral, por lo cual en el orden de ideas, eh, lo que tenemos como tal es eso, ¿cierto? Una serie de cambios que primero debemos tener de la superficie superior, perdón, de la superficie lateral y el otro es de la superficie medial. Listo, porque si no veíamos esas primeras dos charlas, ahí vamos a tener ese gran problema. Listo. Bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, esto lo vamos a desarrollar más adelante. Entonces, vamos a empezar con los primeros conceptos. Vamos a utilizar como la plumita que vamos a hablar, que siempre habíamos hablado, ¿cierto? Y digamos que acá hay varias formas de hacer esto. Como vemos aquí tenemos una numeración. Esta numeración habla de algo que se llama un patrón en reloj. La verdad, ese patrón pues lo vamos a relatar, pero es muy engorroso y vamos a ver pues que no tiene como un orden claro. ¿Qué quiere decir? Que según las manecillas del reloj podemos ubicar las zonas anatómicas, pero esas zonas anatómicas realmente son pobres, listo, entonces no nos van a ser de tanta utilidad, entonces vamos a tratar de ubicarnos radiológicamente. Entonces a ellos les gusta iniciar por el punto medio, pues que es como lo que vamos a ubicar de forma más constante, que es el surco eh, o la fisura interhemisférica, ¿cierto? Y ellos, dependiendo del orden que uno le quiera dar, puede iniciar por este surco, ¿cierto? Que sería el surco frontal superior, o puede iniciar por la zona un poco más medial, que es este surco, estos dos surcos que forman algo que se llaman los dos paréntesis o el doble paréntesis, ¿cierto? ¿Esto a qué se debe? Estas dos formas de iniciar se deben a que la variabilidad anatómica de esta zona va a generar tantos cambios que va a ser difícil ubicarse por un orden específico. Como veíamos en la superficie, por ejemplo, lateral, siempre arrancábamos con silvio y sus 5 ramas, y en la superficie medial nos gustaba arrancar con lo que era el giro del cíngulo, pero desde su zona subcallosa o los surcos paraolfatorios anterior y posterior, ¿cierto? Acá podemos iniciar de estos dos. Entonces, dependiendo de la anatomía, pues podemos ubicar. Normalmente este surco, empecemos como por orden, coincide con el surco frontal superior. Entonces son como las tres columnas que uno va a tratar de ubicar y de formar. Este surco normalmente debemos buscarle dos estructuras anatómicas de las cuales se va a unir. La primera es esta, ¿cierto? Que vemos esta conexión, y la segunda es esta, que debe coincidir con este recorrido. Entonces, esta primera es la parte descendente del surco precentral. Listo. Tenemos el precentral acá. Y este sería su inicio. Entonces, si recuerdan, existen dos conexiones entre lo que es el precentral, el surco precentral, o el giro precentral, que sería todo esto, y el frontal, que normalmente puede ser superior, recordemos que también puede ser frontal medio, y de la parte opercular. Como vamos a ver, esto puede ser una variante anatómica importante. Entonces, esto a veces nos enreda bastante las cosas, pero dejémoslo así inicialmente, ¿cierto? Entonces, y debemos tratar siempre de ubicarnos de forma bilateral, entonces buscar la segunda comita, o el medio paréntesis que llaman,
entonces este signo completo se llamaría el signo del paréntesis y tiene su mitad y su mitad, porque acá tenemos el de los dos paréntesis, no irlos a confundir, listo. Y acá normalmente, entonces se debe continuar y se debe ubicar de esta forma el surco presental. De ahí hacia atrás, no vamos a ubicar el primer surco que llega, sino vamos a buscar los dos paréntesis que tenemos acá, ¿cierto? Que los he venido marcando. Este es la pars marginalis, pero ya sabemos que la pars marginalis corresponde a lo que sería el surco postcentral, que es muy importante. Entonces, ¿qué pasa? La pars marginalis va a tener dos signos muy importantes, que son este signo, que se llama el signo del libro, o de la mano agarrando el libro. Entonces este sería el dedo gordo y estos pues serían el resto de dedos, ¿cierto? Es como si nos mostraran un libro de frente, alguien lo estuviera abriendo y normalmente lo debe ubicar. Y este otro que es el signo del brasket, o algunos lo llaman el de la canasta, y es que trata de encestarse acá, ¿cierto? Digamos que esto fuera una pelota y trata de caer a esa zona de la pars marginalis. Entonces yo voy a ubicar estos dos signos, eso no es tan fácil de ver como lo vamos a ver, vamos a ir de unos cortes muy sencillos, unos cerebros muy anatómicos hasta unos cerebros muy distorsionados, porque vamos a ver que eso no es tan fácil de ubicar. ¿Listo? Entonces el que cae arriba sería Rolando, ¿listo? Que es este que vemos acá, ¿cierto? Ese es el primer signo que nos dice ese Rolando, porque acá podemos encontrar signos muy similares a esto, entonces se nos va a confundir. Por eso es tan difícil ubicar digamos esta coma o este paréntesis de entrada. Entonces tenemos que ir armando de ciertas zonas adyacentes. Y Rolando va a tener este signo, que acá nos lo marcan como la H. Este se llama el signo del manubrio o el signo de la zona motora de la mano. Listo, algunos lo llaman el signo del omega porque hace una U, acá no se alcanza a ver tan bien, o el signo de la U, y corresponde a esa zona. Siempre la debemos encontrar, normalmente en el hemisferio más dominante, que sería el izquierdo, ¿cierto? Bueno, entonces ya ahí continuando con ese orden de ideas y ubicándonos en el signo pues del paréntesis, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es este surco que envuelve o que trata de agarrar la pars marginal? Sería el presentar, listo, como lo vemos acá, es un surco largo y continuo, ¿cierto? Y normalmente tiene este fenómeno que es discontinuo, ¿cierto? Esto no lo vamos a ver tan fácil en la superficie lateral. ¿Qué va a pasar? Continuando hacia atrás, vamos a encontrar nuevamente dos surcos. ¿Cuáles son estos dos surcos? Entonces, dependiendo de cómo lo analicemos, van a recibir diferentes nombres. Este primero se llama la N, ¿cierto? Que se llama el surco subparietal. ¿Listo? Y el surco subparietal se une normalmente con el otro surco subparietal y forma esta estructura que lo llaman el signo de la H. El surco subparietal no es una referente anatómica importante en este enfoque. ¿Qué pasa? Pero cuando nos profundicemos va a ser de vital importancia. ¿Ok? Ya les voy a explicar a qué vamos a llegar. Bueno, enseguida seguimos. Lo mismo, continuando un poco más hacia atrás, encontramos esto, se llama el signo en la cola de pescado y corresponde al surco o a la fisura parieto-occipital, listo, se debe ver bilateral, tampoco es un signo tan constante, listo, ese es el problema de esta superficie, que los signos no son tan constantes y tan anatómicamente identificables, listo. ¿Qué va a pasar acá? Entonces, ya aquí ubicamos toda la línea media, y acá vamos a tratar de ubicar esto, que es la fisura intraparietal, que normalmente esta fisura va a caer en la zona medial o hacia la zona más medial del parietal. ¿Listo? Entonces se une lo que es postcentral con parietal. Entonces miremos que acá tendríamos lo que es parietal superior, que nos lo marcan con 8, que correspondería a este signo. Y acá deberían estar la pars marginalis, ¿cierto? Que estaría anterior. Y lo que sería el giro angular, ¿cierto? Y ahí tenemos eso. No los vamos a ubicar porque acá no estamos viendo las ramas que habíamos hablado previamente, que son la rama ascendente anterior de Silvio y la rama ascendente y horizontal de la fisura temporal superior, ¿cierto? Que es lo que nos hace esta división, más los surcos intermedios que habíamos hablado, que eran el surco intermedio primario o anterior, que es el de Jensen, el surco intermedio secundario, que ese no tiene ningún seudónimo, ¿cierto? Y aquí ubicamos la superficie. Eso es como iniciando. Bueno,
Entonces, acá les voy a hablar un poco del concepto del reloj. Esperen, les cambio el color. Entonces, normalmente las 12 sería con las 6 sería la superficie o la fisura interhemisférica. Aquí tendríamos las 3 y acá las 9, ¿cierto? Ubicándonos en lo que es, acá sería precentral, ¿cierto? En el surco precentral iniciando. ¿Por qué es engorroso? Porque realmente los únicos dos elementos anatómicos que coinciden con la hora serían el 1, que es el frontal superior, y el 2, que es el frontal medio. Miren que aquí donde está el 3, pues cae el 4, que no tiene nada que ver con la hora del reloj, el 5 menos, el 6, miren que pues hay ese hueco, entonces no existe como tal ese orden, pero al menos ubicarnos en los primeros dos puntos, que son los que coinciden con la hora del reloj. Y eso se debe a lo que habíamos hablado en las charlas también anteriores, y es que la superficie o el lóbulo frontal junto con el temporal son los que menos variantes anatómicas tenemos. Entonces, si yo no estoy encontrando ninguno de estos signos que busco, debo tratar de ubicarme por estos dos. ¿Por qué yo debo tratar de seguir ese orden? Porque cuando yo ya reconstruyo esta imagen, yo voy a ubicar tres elementos. El primer elemento que está ubicado en este punto coincide con el giro del cíngulo en su parte anterior, o sea, donde el cíngulo está anterior en el cuerpo calloso nos daría este punto anatómico. Entonces, ahí nos podríamos profundizar adecuadamente. La pars marginalis es el segundo punto. ¿Y esto a dónde nos va a llegar? A la parte central del cuerpo calloso. Entonces, yo sé que acá ya está el cuerpo calloso. ¿Listo? Y la fisura interhemisférica nos llevaría a lo que es la parte posterior del lóbulo límbico, ¿cierto? Cercano o en la zona subparietal. Entonces, miren cómo coincide esa estructura anatómicamente, o en la zona de la unión también. Recuerden que esa fisura interhemisférica se va un poco hacia anterior y está en la zona de confluencias que son calcarino, fisura anterior, perdón, fisura parieto-occipital y la pars marginalis, si se acuerdan pues de la superficie medial. Listo, entonces tener en cuenta el concepto del reloj, pero lo único que nos sirve es la 1 y las 2 del reloj. El resto, miren cómo es de complicado. Bueno, entonces vamos a comenzar. Listo. Les voy a poner nuevamente a poner el rojito. Bueno, entonces, este es un cerebro tradicional, ¿listo? Porque ahorita a continuación vamos a hablar de un cerebro atípico que nos va a mostrar que se enreda mucho la cosa. Entonces vamos a tratar. Entonces ubicamos la línea media, ¿cierto? Podríamos hacer dos fenómenos. Tratar de buscar una fisura que venga desde la parte más anterior, ¿cierto? Como habíamos hablado, y buscar su intersección. Acá, como vemos que todavía aracnoides es muy difícil de ver. Pero encontramos con claridad estos signos. Entonces, mira, acá hay un paréntesis muy bueno y acá hay otro paréntesis muy bueno. ¿Eso qué sería? Por ahora, cuando yo tengo dos paréntesis, sospecho que es la pars marginalis. Me falta ubicar anatómicamente las manos, que habíamos hablado, que es el signo de agarrando el libro, y miren cómo se ve acá bien la primera manito, y acá tenemos la segunda manito. Y el otro es el signo como de la canasta o de la caída, que busca caer dentro de este surco, o estas paréntesis, y miren que aquí lo encontramos. Listo, entonces lo primero que reconstruiríamos son las dos manitos, y miren que acá desciende muy bien. Entonces esto equivaldría a lo que sería el surco poscentral. ¿Listo? Entonces ya tenemos poscentral, y acá también poscentral. Miren cómo se ve bien. Estos normalmente van a ser continuos y van a ir desde esa superficie o desde la mano hasta el borde. Listo, recuerden que esto es normalmente la zona medial, o sea, frontal medial y algo del parietal inferior. Ya sabemos que el que continúa y cae es Rolando, entonces perseguimos Rolando y lo reconstruimos, ¿cierto? Miren que aquí Rolando tiene esta serie de variantes y pareciera una cola de pescado, entonces no es tan fácil ubicarlo. Y acá nuevamente lo seguimos dibujando. ¿Listo? Y miren que este Rolando también tiene otra variante anatómica. Si seguimos yendo hacia anterior, miren que acá no tenemos con claridad lo que sería el signo del paréntesis, o sea, medio paréntesis y otro medio paréntesis. ¿Esto a qué se debe? Que es una variante anatómica, pero se insinúa. Hay unos que vamos a ver que no se ve nada. Entonces, tratando de seguir esta línea, yo trato de hacer una conexión, acá como salta, en este punto. Y miren que acá sí hay un surco que va a descender, que sería normalmente el frontal, el precentral, y coincidiría tratando de buscar el frontal, que miren cómo viene por acá, pero no es tan fácil de ver. En cambio, en el lado
En este caso, en el lado derecho, porque esto es un corte anatómico, miremos que acá sí se insinúa muy bien el frontal superior, pero miren que acá no está esa unión, sino que hay este vacío y este continúa hacia esta forma, pero hacia adelante. Listo, es un poco difícil. Y ahí tendríamos frontal superior y frontal medio. Listo, un poco difícil pues esa visión, y miren que el precentral se ve muy estrecho. Entonces recuerden esa secuencia anatómica. De ahí hacia atrás, ¿qué buscamos? El signo de la N. Entonces, primera porción de la N, descendemos y acá se ve muy sutilmente esa fisura, ¿cierto? Y acá lo mismo, miren cómo inicia acá y miren que ese surco subparietal no se ve tan fácil. De aquí continuaríamos con las colitas de pescado, que estas sí se ven con mucha facilidad, como la ven acá, ¿cierto? Y acá nuevamente las colitas de pescado. Esto es como lo más anatómicamente claro que podemos ver. Y nos faltaría el último signo, que es el surco intraparietal, que ese surco normalmente debe caer al poscentral, ¿cierto? ¿Qué debemos tratar de ubicar? Ubicarlo desde la zona inferior. Entonces arrancamos aquí en el poscentral y vamos ascendiendo lentamente hasta que damos un surco que intercepta. Acá pues lo tenemos. Miren que es un surco muy irregular. Se ve continuo. Acá hace su aparición y trata de llegar hasta la zona occipital y la cruza, ¿cierto? Cuando cruza la colita de pescado. Es muy importante que este surco no termina en la zona posterior, sino que deja un pedazo, porque recuerden que lo que hemos hablado en la superficie lateral y medial. Este surco lo que hace es extenderse desde la zona parietal hasta la occipital, de ahí hace un descenso para formar el giro descendente y dejar la zona retrocalcarina, porque ahí estaría el surco calcarino, que acá no lo alcanzamos a ver. Listo. Si lo tratamos de ver de este lado, del lado izquierdo, tal vez miremos que hay esta conexión, ¿cierto? Y sería este el signo, tratándolo de perseguir. Y miren cómo se abre acá este surco, no es tan fácil de visualizar. Listo, entonces esa es la estructura como tenemos. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Cuando nos profundizamos sabemos que aquí está zona anterior del giro del cíngulo, o sea, estamos delante del cuerpo calloso. Esto es la pars marginalis, punto central del cuerpo calloso, y fisura parieto-occipital, que aquí estaría lo que es el lóbulo límbico en su parte posterior, es decir, en la zona subparietal, para ubicarnos anatómicamente. Y vamos a empezar a profundizar. Entonces, primero hablemos de los signos de forma superficial. Listo, entonces, la primera correlación obviamente es en la TAC, entonces la línea media normalmente nos la va a marcar la fax del cerebelo. Y miremos que, por ejemplo, en la parte anterior de estos cortes no tenemos claridad de dónde nos vamos a mover. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Busquemos las comitas. Entonces tenemos medio paréntesis o media coma y otro medio paréntesis. Y aquí formamos el signo de los dos paréntesis. Las manitos, ¿cierto? Que las encontramos, miren que acá no se ven pues tan anatómicamente fácil, y ahí se continúa hacia abajo el surco. Miren que aquí el surco es discontinuo, pero continúa. Entonces esto correspondería al surco poscentral, que coincide con la pars marginalis. El signo de la caída, ¿cierto? Que acá lo vemos muy bonito. Este nos correspondería entonces a Rolando. Y hacia anterior, pues tal vez estos son los surcos que se insinúan, ¿cierto? Y vemos el surco frontal superior, cómo llega hasta acá, y el frontal superior cómo llega hasta acá. Y empatando la línea, este sería el precentral, no se ve tan fácil. Acá pues miremos que se empieza a tratar de insinuar ese signo de la U, o el signo de la omega que llaman, y en el lado izquierdo no lo vamos a ver, ¿cierto? En cambio en el lado derecho sí. ¿Por qué? Posiblemente la dominancia de este paciente sea invertida. ¿Por qué se llama el signo de la U o el signo de la omega? Porque va a presentar estas rodillitas. Esta es la primera rodilla, una anterior delgada, todo esto es una posterior gruesa y otra anterior delgada. Listo. Entonces por eso se llama el signo de la U o el signo de la omega. Listo. Bueno, la resonancia sí nos va a ofrecer una serie de cortes un poco mejor, y aquí nos vamos a ubicar con mucha más facilidad. Entonces nuevamente reconstruimos la línea media y a los ambos lados. Entonces miren que acá nos ayudan mucho ambas comas o ambos paréntesis. Entonces ya acá sabemos, bueno, ¿qué nos está abrazando? Esto muy fácil. Miren que acá puede llegar hasta central, entonces esto sería el surco poscentral, y acá nuevamente esto, y tenemos ambos lados estos. El signo que cae, o el surco que cae dentro de esto, pues Rolando, y miren que acá sí nos alcanzaron a marcar la zona motora, la vamos a ver a ambos lados. Entonces,
miremosla acá, ¿cierto? Esta sería la U con la H y se resalta muy bien, y acá no se ve con tanta claridad, pero la tendríamos acá. Entonces continuamos hacia adelante y miren que no tenemos una claridad de las comitas, lo que yo les había hablado, el signo del paréntesis único. Entonces, ¿qué debemos hacer? Buscar el frontal, que es un surco que viene desde adelante, continuo, y es interceptado por un surco que sería el presental. Entonces acá las comitas, tal vez esta sería la primera media coma, medio paréntesis, y acá está el otro frontal superior, como nos lo traza. Entonces la otra comita tal vez que se insinúa sería esta acá, miren cómo se ven de separados, no se ve tan fácil esos signos, a pesar de ser el lóbulo que más constancia tiene. ¿Listo? Bueno, entonces aquí es donde vamos a encontrar el verdadero reto, con todas las variantes anatómicas que podemos encontrar, y les traje eso el día de hoy. Me dicen si se ve mejor con azul o con rojo. Aquí yo ensayé y se ve mejor con azul, pero me avisan. Entonces, ubiquémonos. Línea constante, ¿cierto? Fisura medial. Bueno, ¿qué va a pasar acá? Tal vez pensaríamos que aquí estaría una coma, pero acá no hay una constante, entonces tenemos un vacío anatómico acá. Lo vamos a buscar anterior, tampoco nada se nos parece, miren que aquí hay como un surco continuo y aquí hay otro surco continuo, entonces no sabemos cuál es cuál, ¿cierto? Y no sabemos con qué nos está interceptando, entonces no sabemos si tal vez sea este el surco. Entonces aquí nos empezamos ya a enredar un poco. Entonces, acá no tenemos, por ejemplo, estos que sería, no sabemos si esto es un signo, un surco, no sabemos desde dónde se está extendiendo. Lo mismo a este lado, miren que hay un surco, pero no es continuo. Tal vez lo único que veamos continuo sea este, que llega acá, se intercepta y acá desciende, ¿cierto? De esta forma. Tal vez nos coincida con este, que miren que es continuo. Entonces, acá hay una serie de variantes que encontramos. Entonces, acá es donde empieza a jugar ese fenómeno del reloj, que nos va a ayudar, y con base en suposiciones y localizaciones anatómicas reconstruiremos este cerebro. Esto es lo que les hablaba, de que hay que tener eso. Entonces, buscamos la 1 o el lado contralateral, pues que serían las 11 o 1, y voy a buscar el surco más continuo que encuentre. Entonces, comparando los dos lados, lo que vimos, el surco más continuo que encontramos y largo fue este, ¿cierto? Que se vio muy bien interceptado. Y acá descendería con esto. Entonces, aquí empiezo a estructurar todas las componentes. Y tal vez esta sea la primera comita, ¿cierto? Que miren que es muy larga. Lo haría de la forma contralateral, primera coma. Este sería lo que es el surco precentral que desciende acá, y tal vez el único surco que hace esta conexión sería este, ¿cierto? Miren que trata de ir desde adelante, y encontramos este gran surco o este otro segundo surco, ¿cierto? Nos llama mucho la atención. Entre los dos, el más continuo se ve el inferior, y miren que nos marcan 2, 1. Posiblemente, esto es lo que hemos hablado en las charlas anteriores, sea un surco medio frontal o intermedio frontal, o sea, las variantes anatómicas. Aquí estamos haciendo todo por anatomía para reconstruirlo, porque nos vamos a empezar a profundizar, y cuando profundicemos un poco en los cortes, ahí vamos a ver si estamos ubicados bien anatómicamente o si nos equivocamos. Entonces de ahí tendríamos que buscar un surco que descienda profundamente posterior a este. El único que encontramos es este. Entonces este tal vez nos equivaldría a Rolando, ¿cierto? Lo mismo acá, miren que acá se empieza a descender y se ve muy constante. ¿Qué nos empieza a apoyar esto? Tal vez este primer signo, que sería el signo del giro puente que habíamos hablado en la superficie lateral. Entonces nos va dando como indicios, listo, vamos bien hasta el momento. Listo. De ahí vendría un componente bastante complejo, y es encontrar la pars marginalis. Tal vez se insinúa de esta forma, y esta puede ser la pars marginalis. Como lo habíamos visto en anteriores, descendemos y caeríamos a lo que nos marca el eje. Tal vez coincida con el surco poscentral. Nuevamente acá esto se continúa, ¿cierto? Vamos bajando y ahí encerramos. Hasta el momento estamos ubicados por ubicación anatómica según el reloj, porque las variantes clásicas que habíamos hablado no tenemos ninguna hasta el momento. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué sería lo recomendable? Como no tenemos una referencia del surco subparietal y no hemos encontrado las colitas de pescado de forma clara, lo mejor que podemos hacer es reconstruir lo que es el surco intraparietal, o sea, la intersección que veríamos acá, ¿cierto? Miren cómo se hace esto, y miren cómo sigue hasta el fondo, y cae a la zona occipital.
en esta zona, miren que no llega hasta el final, por lo cual posiblemente sea este surco. Nuevamente acá lo seguimos, tal vez esta sea la intersección y la empezamos a perseguir. Entonces miren que estas variantes no son tan fáciles, lo seguimos, lo seguimos, lo seguimos, lo seguimos, y miren que aquí se abrió. Tal vez este sí sea el surco intraparietal, ¿cierto? O lo podríamos inclusive extender y perseguirlo con todas sus variantes hasta acá atrás, que acá miren que sí nos hacen como esa zona descendente occipital, en cambio acá no, son variantes. Entonces lo que tal vez encontraríamos como la N vendría siendo esta N grande, ¿cierto? Y acá esta sería la otra N, la zona subparietal. ¿Por qué? Porque en esa intersección, en el occipital, aquí sí vemos que hay como una especie se insinúa una especie de cola de pescado y esta sería la otra, que no se ve como tan clara. Entonces aquí reconstruimos el cerebro con base en referentes anatómicas en surcos por medio del patrón del reloj. ¿Listo? Pero miren todas las variantes que encontramos. Este surco frontal medial, ¿cierto? La ausencia de las comas, ausencia de la pars marginalis, ¿cierto? Tal vez el que fue relativamente constante, pero no se ve con tanta claridad, fue la fisura parieto-occipital. Entonces ya ahí tenemos las referentes. También recordemos que Rolando, en su parte lateral, se va a ir a perseguir la ínsula cuando se profundice en el Valle Silviano. Entonces ahí tenemos toda esa serie de referentes anatómicos. Entonces miremos que acá nos empezamos a profundizar con base en los surcos. Entonces aquí tenemos el giro puente. Entonces este sería Rolando, no lo dibujan muy bien. Y acá tratamos de ubicar otra serie de elementos. Entonces este sería tal vez el surco central o la pars marginalis, que miren que ya se insinúa un poco mejor comparando con los otros elementos, y pues lo tratamos de continuar, pero miren que este surco tiene muchas variables. Y acá vemos la primera manito. Entonces miremos que los signos no siempre se ven tan fácil de entrada. Y acá no tenemos la manito, pero tenemos la ubicación y continuamos descendiendo, como nos lo va marcando. Entonces ahí ya nos empezamos a ubicar. Ah, bueno, esto ya Rolando, ¿cierto? El surco que continúa más hacia anterior, las comitas, serían estas. Miren, y acá no se ve bien la comita, pero miren cómo desciende acá el precentral. Y acá se insinuaría, pero no encontramos con tanta facilidad el precentral. Posiblemente tenga este recorrido y empate por acá, ¿cierto? Miren que no es tan fácil. Y las intersecciones, entonces acá tenemos esta intersección que nos engañaría, miren que es falsa, entonces la intersección real sería esta, ¿cierto? Miren todas esas variantes a las que nos hemos enfrentado. ¿Por qué sabemos que es falsa? Porque no llega hasta la parte, hasta todo el borde para separar el frontal superior del frontal medial. ¿Listo? Y acá pues sí se ve mucho más continuo, que fue con el que iniciamos, hasta la zona posterior. Bueno, entonces ya empezamos a profundizarnos y acá parece pues mucho más fácil. Miren que el precentral sí se marcó acá muy bien, acá todavía no se ha marcado, pero ya se está empezando a insinuar. ¿Y dónde caería? Pues a la zona precentral. Acá ya se está cortando y no se ve con tanta facilidad. Rolando, miren lo profundo, después de haberlo marcado, que apenas empezó a aparecer la zona H o el signo de la omega. Entonces, miren, acá estaría su rodilla, que coincide con esa zona marginal. Aquí está el surco, uno de los surcos que forma. Entonces, miremos que acá el signo de la omega lo formó fue el surco accesorio, o ese surco frontal medial, esa variante anatómica, para formar esta rodillita. Entonces rodilla, otra rodilla, y acá estaría la otra rodilla, que acá no la vemos porque normalmente lo hace algún giro, ¿cierto? Pero acá sí se ve mucho más bonito, pero no tenemos el área motor. Entonces ahí vamos ubicando poco a poco las estructuras. Acá se nos empieza a perder y solo nos marcan la fisura intraparietal, que nos trata de caer a lo que vendría siendo acá, miren, un pedacito de coma que coincide con el postcentral. Entonces ahí vamos estructurando las colitas de pescado, si no las vamos a ver. Entonces seguimos profundizándonos, seguimos con las referentes anatómicas, que aquí nos interesa, es que es Rolando, como nos la marcan la pars marginalis, que sería el postcentral con toda su extensión, y el precentral. Listo, aquí seguimos profundizando. Entonces miremos que ya con la C ubicamos este punto anatómico, que sería lo que les había relatado, que es la zona anterior del lóbulo cingulado, ¿cierto? Entonces aquí ya sabemos que detrás de eso empezaría a aparecer el cuerpo calloso Rolando, que nos ubicaría este punto que es el cuerpo calloso, y acá que sería
el postcentral, nos ubicaríamos en la parte posterior del lóbulo límbico, ¿cierto? Tratando de ubicar. Y miren, donde apenas vino a aparecer lo que fue el signo de la N. ¿Qué va a pasar? Entonces, en esta parte postcentral, ¿qué vamos a encontrar? Este sería el precúneus, ¿cierto? Este sería el cúneus, como lo marca acá, y de acá hacia atrás empezaría a ser el cúneus, la zona occipital. Vamos a ubicar, a ver si eso se ve. Y acá sí ya lo ubicamos con mucha más facilidad. Entonces, miremos. C corresponde a esta zona anterior del lóbulo paracentral, el lóbulo cingulado, perdón. D, que es Rolando, zona central del cuerpo calloso. Y el E, como ya hemos hablado, la parte posterior del lóbulo límbico. Pero acá no lo van a dividir en 3 puntos anatómicos, ¿cierto? Que acá los vemos con mucha facilidad. Entonces, la parte más posterior sería el cúneus, acá sería el precúneus, ¿cierto? Y esta sería la zona subparietal. Entonces, miren lo que logramos ubicar con apenas 3 surquitos en todas las partes anatómicas, ¿cierto? Esa es la importancia de los cortes axiales. Las otras referentes anatómicas las utilizamos ya con sustancias profundas, pues ya hablaremos de eso más adelante. Entonces, bueno, acá ya vamos a empezar a hablar de la profundización en lo que en la secuencia de imágenes. Entonces, nuevamente empezamos línea central. Acá ubicamos las 2 comas o los 2 paréntesis, las 2 manitos que nos agarran eso. Entonces sabemos que esto es ya poscentral. Con la pars marginalis, nuevamente acá se insinúa muy bien y hacemos su recorrido. Miren que acá no cae adentro, pero trata de caer adentro Rolando. Entonces perseguimos a Rolando, lo mismo del lado contralateral, aquí lo vamos reconstruyendo muy fácil. Y acá pues ya el signo, entonces podríamos decir, estas son las 2 comitas, tal vez, ¿cierto? O podría ser esta una, o podrían estas ser las 2. Entonces hay la importancia de ubicar el frontal superior, que acá lo vemos, que coincide más o menos con este surco. Entonces lo dibujaríamos desde acá para hacer la separación anatómica. Y acá no se ve el signo de la omega, pero vemos el área motora de la mano, ¿cierto? Recuerden que el área motora del pie está más hacia la parte medial, la de la mano es mucho más lateral, ¿cierto? Acá lo mismo, frontal superior, coincide con esta estructura y acá continúa, ¿cierto? Entonces ahí tenemos las zonas de uniones anatómicas, es muy importante. Y ahí separamos frontal, precentral, Rolando y postcentral, listo. Acá seguimos profundizando, miren que la constante que más hemos visto es la pars marginalis. Y acá ya se empieza a profundizar, entonces empiezan a perder esas referentes anatómicas, pero como ya las ubicamos, simplemente seguir esas líneas anatómicas de forma clara. Lo mismo Rolando, ¿cierto? Y las comitas que habíamos hablado anteriormente. Miren que cuando a veces uno se profundiza aparecen nuevas comitas y esas variantes anatómicas nos van a dificultar mucho a veces los hallazgos. El frontal ya se empieza a ver con más claridad cuando descendemos, lo mismo el presental. Listo, aquí vamos. Y acá sí se forma un signo de la omega un poco más claro, miremoslo acá, pero acá miren que se ve mucho mejor esa área motora de la mano. Entonces seguimos profundizándonos, miremos cómo ya se empiezan a separar estos signos y el área motora empieza a verse un poco más pequeña, pero se sigue viendo muy bien el frontal superior y parte del presental. Acá miren cómo se empezaron a hacer más pequeños, o tal vez sean estos, ¿cierto? Pero cambiaron en tamaño. Lo mismo acá. Y miren que aquí hay tal vez un surco accesorio que es muy llamativo. Entonces seguimos profundizándonos y acá ya empezamos a ubicar. Miremos que perdimos el precental, sabemos que posiblemente esta sea la referencia y que nos coincide con el giro del cíngulo anterior. Listo, Rolando, que acá no lo ubicaríamos, pero si lo ubicamos acá, porción central del cuerpo calloso, acá ubicamos también tenemos la parte anterior, ¿cierto? El postcentral, entonces acá tendríamos subparietal, ¿cierto? Muy bien. Cúneus, perdón, precúneus y acá el cúneus, ¿cierto? Entonces, subparietal, precúneus y cúneus. Listo, entonces ubicamos eso. Y acá también hacemos esa referente anatómica y encontramos las 3 estructuras que habíamos hablado, ¿cierto? Miren que no son, en esta superficie no se ve de una forma tan sencilla los otros elementos. Bueno, ya en cuanto a los signos radiológicos, pues vamos a desintegrar un poco lo que habíamos hablado con respecto a las estructuras previas
Y acá es muy importante porque ellos hablan mucho es del inicio, ¿cierto? Ya empezamos a desintegrar pues todos estos signos que se los iré mostrando poco a poco con respecto a los diferentes elementos. Entonces ellos el inicio lo pueden ubicar de dos formas. Ellos hablan del método del reloj ubicando la zona central o el surco interhemisférico, la fisura interhemisférica, y ahí empezar con la 1 del reloj y las 2 del reloj, o las 11 y las 10. Listo. Y ahí empezamos a hacer una reconstrucción, que es el signo del surco frontal superior, que sería este signo, ¿cierto? Con lo que vamos a hablar. Entonces este surco o este signo se compone del frontal superior, del precentral, de esta fisura anterior, que es medio paréntesis o un paréntesis parcial, y la conexión entre estos tres, como lo muestran acá. Y eso nos separa el frontal superior, o el lóbulo frontal, perdón, mejor dicho, de la zona precentral. ¿Listo? Ahora, continuando con ese orden de ideas, aquí aparece otro signo que se llama el surco y el giro precentral. Entonces, este lo terminamos de amarrar y formar y lo empatamos. Y digamos que empatando lo anterior con este surco ya tenemos el signo del surco precentral. Y se forma algo que se llama el signo intraparietal. ¿Listo? O algunos lo llaman el intrapietral. Básicamente es o lo podríamos llamar el signo de los tres surcos. ¿En qué consiste este signo? El signo de los tres surcos es ubicar precentral, rolando y postcentral, ¿cierto? Y hacer las referentes anatómicas que vamos a ver. ¿Qué va a pasar? La zona anterior es más gruesa, esto lo habíamos visto sobre todo en la superficie lateral, y la zona posterior es más delgada. Y el signo del surco intraparietal, básicamente debemos haber ubicado primero el postcentral y su confluencia, que miremosla acá, es lo que vamos a perseguir, y miren cómo es de largo. Acá lo muestran desde la zona más posterior, pero sabemos que esto no llega hasta este borde, porque el surco intraparietal nunca toca la zona posterior, a menos de que sea pues una variante anatómica. ¿Listo? Bueno, ya en la parte se llama el signo de la pars marginalis o el signo de las dos comas, entonces, o de los dos paréntesis. Tenemos el primer paréntesis y acá el segundo paréntesis. ¿Listo? Eso es muy importante a la hora de las referentes. Y lo que llama la pars bracket o la canasta o todos esos nombres que encontramos, que básicamente es que Rolando le gusta caer dentro de esa pars marginalis. Miren que él trata de como encestarse como si fuera una canasta. Ahora, siguiendo ese orden de ideas, aparecen estos dos signos que pues empiezan a ser como repetitivos. Entonces ellos le llaman el paréntesis delgado postcentral. Entonces es que este paréntesis es delgadito comparado con las partes anteriores de Rolando y este surco. Es decir, la parte, ya sabemos que la parte postcentral suele ser la más delgada de esos tres surcos, tanto en lo que es surco como giro, comparado con la parte precentral y Rolando. Y acá nuevamente en el H es el surco del signo delgado, delgado grueso, entonces grueso, delgado, precentral grueso, postcentral delgado. Listo, eso es como las referentes anatómicas que tenemos. Ya empiezan a darse como unos signos un poco más raros. Este signo se llama el signo de la perilla de motor, que es el de la área motora de la mano. Algunos lo llaman el signo de la U o el signo de la omega. Listo. Este es el signo del surco subparietal, que no es tan constante. Miren que no hablamos tanto de él porque es raro verlo, pero sabemos que en esta referente anatómica, como habíamos hablado, eso caería más o menos en lo que nos correspondería el precúneo, ¿cierto? Porque aquí entre esos dos segmentos estaría el cuneus y aquí hacia adelante estaría lo que es subparietal, ¿cierto? Porque aquí está la pars marginalis que nos forma el lóbulo paracentral, pero ahí está ubicado, pues no se le hace como tanta importancia a este signo. Ya acá el signo de las colitas de pescado serían dos colitas. Para mí eso no me parece cola de pescado, sino más como una Y, ¿cierto? O el signo de dos Y, pero le llaman el signo de la colita de pescado. Y el signo tal vez de nombre más raro y de visualización un poco más extraña es este signo que se llama el signo de la M rota, que tal vez sería la M baja así, y esto que es, digamos, la combinación de lo que es las colas de pescado con el signo del surco intraparietal. ¿Listo? Bueno, y con eso pues ya terminamos el día de hoy, muchachos. Entonces un poco más simple.